Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde ya estamos terminando un ayuno que se ha convocado para este tiempo, para este mes. Siempre estamos al comienzo de un mes ayunando y orando. Esto es levantando altares de alabanza y adoración a nuestro Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de lo que son los altares. Cada vez que ayunamos y oramos, estamos invocando el nombre de Dios. Dios responde donde hay oración, donde hay ayuno. Ese es el altar que estamos levantando cada mes. Hemos estado orando en contra de huracanes y estamos viendo la mano misericordiosa de Dios deteniendo huracanes, deteniendo las lluvias torrenciales en nuestras tierras. Dios es Dios de la oración. Donde hay oración, hay respuestas de Dios. Debemos orar conforme a los propósitos de Dios. Es la voluntad de Dios de que vivamos en paz y de que tengamos las bendiciones del otoño. Otoño es el tiempo de la prosperidad económica de Dios, la bendición de los alimentos. Es el tiempo cuando Dios abre los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes. Pero hay un enemigo de Dios, hay un enemigo falso que establece también un paralelismo en cuanto a las bendiciones de Dios, solamente que esas cosas son maldiciones. Por ejemplo, un huracán no trae bendición, un huracán trae destrucción, trae ruina, trae enfermedades, trae calamidades. Así que esta es la obra del enemigo y el diablo actúa donde está el pecado. Por eso la iglesia predica el evangelio de Jesucristo para solucionar el problema del pecado y cambiar la maldición en bendición. Por eso tenemos 9 puntos de oración, 9 puntos que hemos puesto en el altar de Dios, en la invocación a Dios, que Dios atienda nuestro clamor y solucione los problemas de la tierra. La Biblia dice que Dios busca intercesores a favor de la tierra. Así que hemos estado enseñando de la importancia de orar y de ayunar a favor de ciudades y de naciones. Y todo lo que hemos estado pidiéndole a Dios, estamos viendo respuestas de Dios. Hemos estado orando en contra de esta epidemia que ha azotado el mundo con el COVID-19 y vemos cómo Dios ha estado respondiendo a nuestras oraciones. Seguimos orando por personas que han sido contagiadas, personas que están al borde de la muerte, pero Dios escucha la oración. Donde hay oración no podrá haber muerte, porque desatamos la vida resucitada de Cristo. Este es el trabajo de la iglesia, orar para que haya vida, para que haya salud, para que haya prosperidad, para que haya toda bendición de Dios. Así que cada vez que se convoca a la oración y al ayuno, es para bendecir la tierra, es para que las familias puedan tener las bendiciones que Dios ha dispuesto en el otoño. Dios estableció fiestas en primavera y fiestas en otoño. Dios es Dios de fiestas. Las fiestas son convocatorias que debemos hacer de la tierra al cielo para que Dios se acerque a la necesidad del ser humano. Por eso las fiestas de otoño son fiestas importantes, fiestas donde debemos presentar agradecimiento porque Dios nos da el fruto de la tierra. Es la fiesta de la cosecha. Tenemos allí el calendario de Dios, las 4 estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Estamos hoy en el otoño. Acabamos de celebrar la fiesta de tabernáculos en el otoño. La fiesta de tabernáculos es una fiesta de 7 días de estar presentando altares de bendición, altares del fruto de la tierra, frutas, verduras, granos, todo lo que da la tierra,
todo lo que nos sirve para comer. Dios dispuso que en el otoño estuviese la fiesta de la cosecha y se levantaran altares. Cada vez que hacemos una ofrenda delante de Dios, es un altar de invocación a Dios. La ofrenda llama a Dios. El altar con ofrenda hace que la presencia de Dios descienda del cielo y atienda a las necesidades del hombre en la tierra. Por eso estamos recordando de estas fiestas y hoy hablaremos precisamente de los altares, del gran significado de los altares. Dios fue el que determinó que se tenía que hacer altar o altares en la tierra para que Dios descendiera del cielo a la tierra y atendiera la necesidad del hombre en la tierra. Pero hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de los altares, hay un enemigo de toda persona que quiera recibir la bendición de Dios. El enemigo se llama la serpiente antigua, Satanás, el diablo, y también Satanás sabe que es en el otoño cuando Dios bendice a la humanidad, es en el otoño cuando Dios abre los cielos y desata toda bendición material. Entonces el diablo establece también fiestas del otoño, pero esas fiestas son todo lo contrario a Dios, son fiestas que llevan a la muerte, fiestas que llevan a la ruina, fiestas que llevan a la destrucción. Por eso tenemos que saber qué tipo de altar estamos levantando a Dios. Un altar que traerá vida o un altar que traerá muerte. El tema de hoy son altares que tienen que ver con la vida o con la muerte. Vuelvo a repetir, un altar, allí estamos viendo en esa imagen un altar de piedra. Un altar es una mesa de piedra o un montículo de piedra que se establece para hacer el sacrificio. Aquí tenemos al profeta Elías en los tiempos de la hambruna que hubo debido al pecado del pueblo de Israel. Entonces hubo mucho tiempo de hambruna. Dios estableció a través de la palabra del profeta Elías que los cielos se cerraran debido al pecado del pueblo de Israel, del rey Acab. Entonces no había alimento, había sequía, había escasez, había hambruna. Entonces Dios manda de nuevo al profeta para desafiar a los falsos profetas de Jezabel, esa mujer de Acab que invocaba a otros dioses. Entonces tenía su propia religión de idolatría, de prostitución idolátrica en la tierra. Entonces tenía sus propios profetas. Y aquí un solo profeta, el profeta de Dios, está desafiando a todos los profetas de Jezabel. Y el profeta Elías dijo, al que respondiera, si Dios responde con fuego, ese es el verdadero profeta. Por eso en este altar el fuego vino del cielo, Dios respondió con fuego. Lo único que hizo Elías fue preparar el altar, poner los elementos necesarios en el altar y Dios respondió con fuego para determinar que Elías era el profeta, para consolidar la bendición de Dios en lo que Elías estaba haciendo. Por eso tenemos que conocer lo que son los altares. Los altares son dados por Dios, es el diseño divino de Dios. Para que podamos hoy ir entendiendo los altares que tenemos que hacer o levantar en el Nuevo Testamento, ahora que somos cristianos, porque ahora la Biblia habla de que nosotros los cristianos habitamos en un cuerpo, la Biblia le llama templo, somos el templo de Dios. La Biblia, por ejemplo, habla en
Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 6, allí la Biblia está hablando de que somos el templo de Dios. Dice aquí versículos 18, 19 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La primera venida de Jesucristo tuvo que ver con esta compra del cuerpo. Fuimos comprados por precio. El precio fue la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, porque como personas en la tierra nacimos bajo cautividad por el pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva. Nacimos en una naturaleza pecaminosa y por lo tanto estábamos como esclavos del diablo. Jesucristo vino y en la cruz del Calvario fue una transacción, fue un intercambio. Pasamos de la maldición a la bendición, pasamos de la cautividad del diablo a la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Y en ese momento hubo un cambio de naturaleza. Nuestro cuerpo pasa a ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y es en el templo donde levantamos altares de alabanza y de adoración. Toda persona que está agradecida por la salvación hecha por Cristo, nos ha salvado del diablo, nos ha salvado del pecado, somos agradecidos, entonces levantamos altares de alabanza, altares de adoración a Dios. Por eso, esa vieja naturaleza de pecado que se formó en el hombre cuando pecaron, esa misma naturaleza de pecado que se llama hombre de pecado o vieja naturaleza del mal, del pecado que hay dentro de uno, en Romanos 6 dice, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ese es el cambio de naturaleza. Entonces Cristo vino a destruir completamente ahí en la cruz del Calvario esa porción de nuestras vidas que estaban dentro de nosotros, llamado el viejo hombre o la naturaleza de pecado, el hombre de pecado, lo crucificó en la cruz del Calvario. Por eso, sin Cristo el hombre no puede ser salvo, no puede realmente luchar contra esta naturaleza de pecado, porque Cristo la vino y vivió una vida sin pecado y la crucificó en la cruz del Calvario. Por eso es importante ese punto, es muy importante porque sin Cristo no hay salvación. Por eso Dios envió a su Hijo a liberarnos, a salvarnos y a destruir el poder de esa vieja naturaleza que todas las personas sin Cristo tienen. Y también hay personas que en Cristo, aún en Cristo, viven conforme a su carne y no conforme al Espíritu. También necesitamos todos la cruz de Cristo para venir y ser crucificados juntamente con Cristo y morir a esa vieja naturaleza de pecado para poder vivir en la vida resucitada de Cristo, que es la vida del Espíritu Santo. Precisamente para ir avanzando en nuestra vida de fe, tenemos que estar asistiendo a las reuniones de la iglesia, las reuniones de los santos. No nos reunimos por tradición religiosa, por costumbre, no, nos reunimos para ir avanzando, ir creciendo, sabiendo de que ya Cristo nos hizo libres. Ahora tenemos Él pagó nosotros el precio, que crecer en fe. pagó el precio de redención de nosotros por medio de su sangre. Él pagó el precio.
de rescate. Exactamente, pero tenemos que servirle al Señor en la tierra. Y un cristiano con madurez espiritual, un cristiano como el carácter de Cristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Es la labor de todo cristiano, deshacer toda obra del diablo. Pero el diablo ataca con el miedo, con el temor a la muerte. Por eso tenemos que crecer en fe. A través de la fe nosotros nos fortalecemos en Dios, nos fortalecemos en las promesas de Dios y por lo tanto rebasamos el miedo de la carne, porque vivimos en un cuerpo de carne, pero no nos movemos de acuerdo a el pensamiento del hombre en la carne, no nos movemos de acuerdo a las ideologías del hombre, a la misma ciencia del hombre en cuanto a lo que considera real. Lo real no es lo verdadero, puede ser la mentira. Solamente en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, podemos saber si lo que vemos con los ojos, si la realidad que estamos viendo viene de la verdad o viene de la mentira. O viene de Dios o viene del diablo. Por eso tengo que madurar, tengo que crecer, tener discernimiento de los espíritus que se mueven. Y solamente a través de la enseñanza que se da en una iglesia, en un templo, la enseñanza que dan los ministros en el altar, sea un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, podemos nosotros recibir la enseñanza que nos da fe, fe de crecimiento. Seremos probados. ¿Dónde seremos probados? En la vida diaria. Sabremos cómo enfrentarnos a una enfermedad, a un espíritu de enfermedad. Sabremos cómo enfrentarnos a un espíritu que atormenta nuestro pensamiento. Un espíritu que quiere llevarnos a la codicia, a la avaricia y, como dice aquí, a la fornicación. Por eso la Biblia dice, huyan de la fornicación, porque la fornicación contaminará el templo. El templo es la casa donde vive Dios, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, lo compró Jesucristo con su sangre preciosa. Sí. Ahora tenemos que santificarnos permanentemente, mantenernos en santidad. ¿Cómo lo solamente hacemos? Con la palabra escuchada y puesta en práctica. Y aplicando es el trabajo de un pastor. ¿Aplicando la cruz? Enseñando la palabra. Sí, aplicando la cruz. Por eso no es religión el ir a una iglesia, es de vida, porque estamos en tiempos donde el diablo sabe que ya le queda poco tiempo de estar suelto en la tierra y anda atacando como nunca la vida del cristiano y de los no cristianos. El que ignora la palabra está a expensas de Satanás. Así es. ¿Por qué? Porque ignora la palabra y sabe el diablo que puede engañarle, pero cuando realmente una persona se entrega al Señor y conoce su palabra y está permanentemente viviendo en su presencia, pues el maligno dice, no nos toca, Dios nos guarda en Cristo Jesús. Podemos leer el Salmo 103 del 1 al 5. Este es un salmo que nos ayuda a levantar un altar a Dios en agradecimiento porque Jesucristo nos ha salvado, Jesucristo ya nos sanó de toda enfermedad en la cruz del Calvario. Tengo que aplicar esa palabra en mi cuerpo. Ya Jesucristo me rescató del hoyo de la muerte. El diablo me tenía cautivo por el miedo a morir, pero ahora Jesucristo es vida y me ha rescatado de todo ello. Y cada día que estoy mencionando la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, cada día que estoy levantando un altar de alabanza y adoración en mi corazón, dándole gracias a Dios por medio de este Salmo 103, y solamente leamos los 5 primeros versículos, y este Salmo termina diciendo que cada día nos rejuvenecemos, cada día estamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios no está sujeto al tiempo,
no está sujeto al envejecimiento. A la edad, en el pues. reino de Dios, allí no hay edad. No hay edad. Entonces, cada vez que estamos mencionando la palabra de Dios, hablando de las Escrituras, aplicándola en nuestro cuerpo se mantiene hasta que el Señor determine cuándo terminaremos la carrera en la tierra. Es Dios quien determina cuándo tenemos que partir de la tierra al cielo. En el Salmo 139 también ahí menciona que Dios, cuando nos formó en el vientre de nuestra madre, hizo un libro, escribió un libro acerca de nosotros. Y allí en ese libro, que lleva tu nombre y mi nombre y el de cada uno, allí es un libro por persona. Ahí Él determinó cada día qué iba a ser esa persona, todo su plan y su diseño allí divino. Está nuestro destino. Para todo. Entonces ahí Dios planificó tu vida. Y cuando nosotros sabemos estas cosas y nos rendimos a Dios y a su plan y su diseño divino, pues todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y somos felices, somos realmente muy afortunados, muy bendecidos. Y sí hay problemas, sí hay luchas, claro que las hay. Sí, pero, porque el diablo está en la tierra, exacto, por eso estamos luchando, pero por eso hay sabemos problemas. que tenemos un destino eterno. Sabemos que nuestras vidas dependen de Dios y queremos cumplir cada día de nuestra vida con todo lo que Él planificó en nuestras vidas. Y entonces, pues Él nos guarda y nos libra del mal y nos preserva para su reino. ¿Y por qué? Porque nuestro reino, nuestra patria, pues aunque somos mexicanos y amamos mucho a México, nuestra amada patria es en el cielo. Allá está nuestra verdadera nación. La patria celestial. La patria celestial. Aquí tenemos lo terrenal, pero vamos hacia la patria celestial. Es la promesa de Dios. Mientras estemos en la tierra, tenemos que pelear la buena batalla. No todo termina en la tumba. No. La tumba es el inicio de la eternidad. Es el punto de partida a la eternidad. Solamente que hay dos destinos, hacia arriba o hacia abajo. Así es. El hombre decide. Aquí en la predica tierra. el evangelio para que toda persona se vaya arriba, no abajo. Que abran los ojos y entiendan de que Dios vino de arriba y la iglesia está conduciendo a la gente hacia arriba, no hacia abajo. Por eso es importante conocer el evangelio, lo que Dios estableció, el evangelio, conocer el evangelio y ser agradecidos cada día, levantando altares de alabanza y de adoración. No altares de ignominia y de ofensa y de maldición a Dios. Bueno, primero vamos a ver el buen altar, el altar bueno que debemos levantar, y después esa palabra que dijiste, ignominia. Sí. Dios se lo dijo a Jeremías, no levanten altares de ignominia, que es lo que el diablo trata de venderle a mucha gente con fiestas paganas que tienen que ver con el otoño. Son fiestas de ignominia, altares de ignominia. Pero vamos a ver el buen altar, el altar que debemos levantar a Dios todos los días. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí tenemos el altar que Dios quiere que nosotros levantemos aquí en la tierra, un corazón agradecido a Dios. Todos los días tenemos oxígeno para respirar, respiramos, vivimos, tenemos vida física, vida biológica, por la gracia y el favor de Dios comemos. Hay Dios que bendecirlo nos alimenta, y no olvidar ninguno de sus bendiciones y beneficios. No olvidar ninguno de sus beneficios. Es lo que dice ese salmo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser. O sea, espíritu, alma y cuerpo, debemos bendecir a Dios. Él es el único que nos puede ayudar si nosotros somos agradecidos por todo lo que ya Él nos dio. En Jesucristo está la derrota del diablo,
está la solución al pecado. Nos compró Jesucristo con su sangre para que ahora seamos hijos e hijas de Dios. Fue una transacción que hubo en la cruz del Calvario y pasamos de un territorio a otro territorio. Podemos leer Colosenses 1, 13 y 14. Allí habla del traslado. Cuando hablamos o decimos de la salvación en Cristo, es un traslado espiritual. Pasamos del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Es un traslado, es un cambio de naturaleza, es un cambio de reino. Antes formábamos parte del reino del enemigo, por eso pensamientos de maldad, ideas que nos llevaban siempre a hacer lo malo con respecto al compañero, al prójimo, pero de pronto todo cambió. Nuestra mente cambia, nuestro corazón, los pensamientos cambian, nuestra forma de hablar cambia y empezamos a una vida nueva, un nuevo estilo de vida. Nunca habíamos estado allí. Es algo nuevo, es lo que representa la salvación, es lo que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Colosenses 1, 13 y 14 habla de este traslado de reinos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está. Aquí tenemos. Nos ha trasladado del poder de las tinieblas, del poder del mal, Sí. del poder de Satanás, del poder de la carne mal, de pecado. Por eso todo y cristiano nos ha debe trasladado al afirmarse reino de su amado Hijo. En esa verdad. Así es. Es la verdad absoluta de Dios, no hay otra. Dios no mandará de nuevo a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz. Ya el diablo está Fue de derrotado una vez y para siempre siempre y por está todos. derrotado. Hoy el diablo anda suelto aquí en la tierra y dejó por eso Dios a la iglesia para que la iglesia atara al diablo y destruyera toda obra del diablo. Es el trabajo que hace la iglesia. Pero para ejercer esa función tenemos que ser siempre agradecidos, desde la mañana estar levantando altares de alabanza y de adoración a Dios. Hay otros altares que a Dios no le agradan, los altares que tienen que ver con adoración a otros dioses. Los pueblos que rodeaban a la nación de Israel eran naciones que adoraban a dioses falsos, dioses extraños. Adoraban el sol, adoraban la luna, le ponían nombre propios de personas, adoraban al hombre, adoraban a la mujer, adoraban la naturaleza, los árboles lo adoraban, adoraban el ejército del cielo, adoraban a la reina del cielo, adoraban todo lo que era la naturaleza. Y el diablo en su astucia estableció una religión de idolatría establecida en altares de piedra que se levantaban en lugares altos para adorar a esos dioses falsos. Dios le llama altares de la ignominia, de otra manera, altares que deshonran a Dios, que están en contra de Dios, Que ofenden a que Dios. ofenden a Dios. Por lo tanto, los cielos se cerrarán. Dios quiere abrir los cielos solamente en los verdaderos altares, altares que Dios ha determinado, se abren los cielos. Pero en este tipo de altares se cierran los cielos. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero vamos a leer donde Dios dice a Jeremías, debido a los altares de ignominia que están haciendo allá en la tierra, y es mi pueblo que se contaminó con la idolatría, con las tradiciones y costumbres de otras naciones. Yo no los mandé a hacer lo que están haciendo. ¿Por qué siguen la corriente de este mundo? Por lo tanto, Jeremías, profeta de Dios, deja de orar por ellos. Ya no oiré, dijo Dios,
tus oraciones de intercesión a favor de ese pueblo que está levantando altares de ignominia. Vamos a leer lo que dijo Dios a Jeremías. Aquí está en el capítulo 11 de Jeremías. El pueblo de Israel había roto el pacto. Había violado el pacto. Había violado el pacto. Dios es Dios de pactos. Los pactos se establecen por medio de la sangre de un cordero. Esto habla de la Pascua. Dios estableció la Pascua en los tiempos de Moisés. Dios estableció su calendario. El calendario de Dios comienza en primavera con la Pascua. Entonces el pueblo de Israel al tiempo violaron el pacto y se fueron a adorar otros dioses. Por eso Dios le dijo a Jeremías, vamos a leer versículo el 13. El 11 en adelante. 11. El 11 al 14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción, aunque clamen a mí. Aquí está Dios en su enojo porque el pueblo que debería ser santo y solamente adorar al Dios verdadero, estaban adorando dioses falsos. Digo, habían visto las señales a la salida de Egipto, ¿no? Sí. Todas sí. las señales tan grandes que hizo Dios, ¿no? Y ese es el problema que hay en la idolatría. Y Dios les había suplido en el desierto sobrenaturalmente comida y todo. Por eso es un pueblo no agradecido. No agradecido. Un pueblo que se rebeló a Dios. Dios ama este pueblo, pero este pueblo se rebeló a Dios. Y Dios le dijo al profeta, deja de orar, porque hay altares de ignominia. Aquí en Jeremías capítulo 7, de manera más precisa, vemos cómo Dios sancionó a una deidad especial que estaba destruyendo a la familia. La adoración a un Dios falso, a una deidad falsa, tiene que ver con la destrucción de la familia. Y Dios estaba enojado con su pueblo porque toda la familia, desde el esposo, la esposa y los hijos, adoraban a su santo de su devoción. Tenían su Dios familiar, tenían su propio terafín, su Dios que les protegía, según ellos, su familia. Y Dios le dijo a Jeremías, mira lo que están haciendo en familia, deja de orar por ellos, porque han levantado altares de ignominia. Aquí Dios se dirige de una manera especial a Jeremías, en Jeremías 7, de los versículos 16 al 20. 11:7. 7:16. 7:16 dice, Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Hasta el 20. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. Todo esto que estamos leyendo tiene que ver con los tiempos de los profetas, con los tiempos cuando Dios mandó juicio por la idolatría. Por la idolatría, sí. Por haber roto el pacto, haber violado el pacto de santidad que Dios estableció. Y Dios está sacudiendo, dice, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. ¿No son tiempos muy parecidos a los que hoy estamos viviendo? Claro que sí. ¿No son las noticias que estamos recibiendo de diversas ciudades y naciones de la tierra? Una nación que no es afectada por lluvias torrenciales, por inundaciones, otra será por incendios. Toda una isla que está siendo afectada hoy en España por un volcán que no ha dejado de estar sacando lava. Estamos en tiempos peligrosos, dice la Biblia. Hay un sacudimiento de la naturaleza, desastres que ocasionan la naturaleza, pero no es la naturaleza misma, es el pecado provocado por el hombre. O sea, el pecado es lo que provoca todo ello, mejor la maldición. Dicho, es la maldición del pecado. Por eso tenemos que conocer cómo salir de los desastres, cómo salir de la ruina, cómo salir de estos problemas que están sucediendo en la naturaleza. A esto vino Jesucristo y dejó la iglesia para enseñar. La que enseña hoy es la iglesia, y la iglesia enseña a través de la Biblia. Cuando vamos a la reunión de la iglesia, el pastor está enseñando de la Biblia para que podamos entender el día a día, lo que está ocurriendo en el día a día y cómo corregir lo que debemos corregir a tiempo y vivir una vida de bendición durante todos los días de la semana y fortalecernos en fe para que cuando venga el enemigo como un río, dice la Biblia en Isaías, cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levante bandera, porque el Espíritu Santo habita dentro del cuerpo y somos el templo del Espíritu Santo, así que un cristiano, hombre o mujer, donde quiera que camine, es la bendición de Dios, allí sí puede orar y puede cambiar toda circunstancia. Por eso la oración y el ayuno es importante, y cada inicio de mes aquí en La Voz de la Alianza estamos enseñando de los beneficios de orar y de ayunar. Hoy terminamos el ayuno correspondiente a este mes y el tema es la importancia de los altares a Dios. Debemos levantar altares de gratitud a Dios. Es Dios quien determinó los altares. El diablo es un imitador de altares. El diablo quiere traer destrucción a la familia y que se mueva la ira de Dios por el pecado en la tierra. A esto vino Jesucristo para resolver ese problema, pero Dios desde el principio habló de levantar un altar, y donde Dios escogió, porque los altares son en lugares determinados por Dios. Dios determina el lugar del altar, y el lugar que Dios determinó para levantar un altar de manera precisa, para la bendición que vendría a futuro. Estamos hablando del tiempo de los patriarcas, estamos hablando de los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres. Allí comienza la historia de la bendición de Dios al planeta Tierra, y Dios estableció un lugar preciso para levantar un altar. Su nombre es una ciudad llamada Betel. ¿Qué significa Betel? Bueno, significa casa de Dios. Casa de Dios. Al tiempo de hoy, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia, la reunión de los santos.
La reunión que tenemos entre hermanos, hombres y mujeres, un primer día de la semana nos reunimos todos en la casa de Dios, en el templo de Dios. El propósito de la reunión de todos los santos de una ciudad es para bendecir la ciudad y bendecir la nación. Jesucristo dijo, mi casa, refiriéndose a la casa de oración, a la casa de Dios. Mi casa será llamada, dijo Jesús, casa de oración en bendición. Así es. A todas las naciones del planeta Tierra. Por eso nos reunimos en la casa de Dios para orar por ciudades y naciones. La reunión pasada oramos por Jerusalén. Era el día de la oración por la paz en Jerusalén. Así que nos reunimos en un lugar no para tener la reunión de vernos una semana más, de compañerismo, hermanos, de compañerismo, aunque eso es bueno. Es bueno. Pero la razón principal es bendecir la tierra, orar juntos, levantar un altar de alabanza y de adoración. Por eso en cada reunión de los santos, un primer día de la semana, hay mucha alabanza, hay mucha adoración, hay mucha enseñanza de las Escrituras y hay mucho quebrantamiento de personas que sienten la presencia del Señor y que Dios ha escuchado su clamor, porque la casa de Dios es casa de bendición. Y Dios le dijo precisamente a Jacob. Jacob era el nieto de Abraham. Jacob estaba huyendo de la casa paterna porque hubo problemas en la familia y salió huyendo Jacob al desierto. Pero en el desierto Dios lo alcanzó. Es Dios quien alcanza siempre a la persona con problemas, al que tiene necesidad. Jacob no tenía más que el vestido de encima, no le dio tiempo de salir con nada, salió huyendo. Su hermano lo estaba persiguiendo. Entonces, en el desierto, dice la Biblia, puso una piedra de cabecera. Y allí se le apareció Dios y le dio un sueño. Un sueño que tenía que ver con la tierra y el cielo. Cómo conectar la tierra al cielo. Y le mostró una escalera. Esa escalera que dice la Escritura, donde los ángeles suben y bajan, trayendo la bendición de Dios. Allí fue donde Jacob tuvo un encuentro divino con Dios. Dios se revela a través de sueños, de visiones, y aquí Jacob tuvo ese sueño. Cuando despertó Jacob, después que Dios le habló a Jacob de que la tierra que él estaba pisando era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, confirmada en Isaac, y que se la daría a la descendencia de Jacob. De Jacob nace 12 tribus, 12 hijos que formarían la nación de Israel. Todo es cumplimiento de la profecía. Entonces, después que despierta Jacob, dijo, qué terrible es este lugar. No es otro lugar más que la casa de Dios y puerta del cielo. Todo eso lo debemos estar recordando siempre nosotros los cristianos cada vez que nos reunimos en la reunión de la iglesia, cada primer día de la semana o día del Señor. Génesis, vamos a la lectura de la palabra en Génesis capítulo 28, aquí está cuando despertó Jacob. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Versículo 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana
y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Ahí está el altar. Y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, Allí está. aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luz se llamaba primero, era el lugar donde iba a haber la revelación de la verdad, la revelación que vendría hacia el futuro en cuanto a la iglesia de reunión. Sí. El que da a conocer el término de iglesia es Jesucristo. Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Todo ello está en Mateo 16, 18. Aquí Jacob está haciendo entonces un voto con Dios. Sí. Nace del corazón de Jacob. Es levantar un altar. Levantó el altar físico, la piedra. La piedra la ungió con aceite. Esta será la señal del encuentro que tuve con Dios. Aquí en Betel es donde se levantará la casa de Dios. Sí, entonces voy a hacer un pacto con Dios, un pacto de bendición para toda mi vida y la vida de mi familia y la descendencia que viene de mí. Es la bendición de Jacob, la bendición familiar, la bendición de cielos abiertos. ¿En qué consiste este pacto o este voto que hizo Jacob? Vamos a leerlo, versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el Así diezmo que aquí apartaré tenemos para ti. al diezmo como pacto. Como un pacto. Hablamos este concepto porque muchos no conocen del diezmo. Hablan de lo que otros hablan, pero no conocen la importancia del significado del diezmo. Tiene que ver con, número uno, la provisión de Dios. Así es. Por eso en otoño es tiempo de provisión. Número dos, tiempo de protección. Dios nos protege del diablo, porque el diablo ataca en otoño. Él estaba sellando, entonces, él estaba sellando ese compromiso con ese pacto y ese diezmo. Así es. Sí. El diezmo es el sello del pacto que se hace con Dios. A través del diezmo hay provisión y hay protección. Es lo que revela Dios a través de otro profeta. No, y también dice, el profeta Malaquías. Si me diere pan para comer y vestido para vestir. Sí. O sea, estaba pidiéndole a Dios toda la suplencia en ese pacto. Ahora vamos un poquito más adelante de la vida de Jacob. Dios cumplió el voto, protegió a Jacob, le dio esposas, sí. En esos tiempos se podría hacer todo ello, sí. Y le dio 12 hijos. Riquezas también, además su mucho hija, ganado, muchas riquezas. Muchas riquezas. Hubo una transferencia de riquezas en cuanto a que él estuvo trabajando y le cambiaron el salario, su suegro le había cambiado el salario varias veces. Muchas veces. Pero cuando llegó el tiempo de regresar de nuevo a Betel, a la casa de Dios, a la casa del padre Abraham, o de Isaac y Abraham, entonces Dios dijo, ahora vas a salir con muchas riquezas. Dios es Dios de bienes y de riquezas. Entonces, en el camino, aquí Dios le vuelve a decir a Jacob, capítulo 35 de Génesis, versículo 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Aquí están las instrucciones de Dios. Jacob ya había adorado a Dios, había hecho un altar con la piedra donde durmió, pero ahora es Dios quien le dice, ya yo te di lo que me pediste en el pacto del diezmo.
Tú has cumplido con tu diezmo y te he bendecido, te he protegido en el camino, te he dado favor y gracia con tu suegro. Ha habido una transferencia de riquezas, tienes esposas e hijos. Sí, cabe- Ahora regresarás a la casa de tu padre, ¿sí? Sí, cabe destacar que aquí vemos, son 2 visitas por lo menos que registra la Biblia de Jacob en Betel. En la primera, él pactó cuando no tenía nada. Sí. Ahora en 20 años habían pasado y ahora en 20 años Dios lo había prosperado, había tenido ya familia y es allí cuando Dios le dice, ahora tienes que regresar a Betel y levantarme un altar. Y ahí es donde se concluye prácticamente lo que es el diezmo, porque el diezmo empezó con Abraham, pero se termina, o mejor dicho, se concreta con Jacob. Sí, es donde Y- Dios alumbra más el entendimiento de los beneficios del Sí. diezmo. Queremos saber cómo Dios nos bendice con el diezmo, tenemos que leer de la vida de Jacob. Sí, y aquí la importancia es en cuanto a Abraham, porque Abraham fue el primero en dar diezmos Sí. a Melquisedec, eso fue en Jerusalén. Pero también Era el Abraham, tiempo de la gracia. fue a Betel. Y uno de los primeros lugares donde él entró a la tierra de Canaán fue Betel, y también él hizo un altar allí. Sí. Así que vemos, la historia se vuelve a repetir del abuelo al nieto, y de esa manera es como se concreta también la bendición del diezmo. Por eso en cada fiesta que Dios instituyó hay ofrendas de por medio. Dios dijo en Deuteronomio 16, 16 y 17, nadie se presente a mis fiestas, nadie se presente a mis reuniones Con las manos vacías. manos vacías. Y algo también para destacar de Betel, porque Betel significa casa de Dios, ya vimos también significa ciudad luz. Entonces hablamos de que la iglesia está en luz, donde hay una iglesia hay luz. Así, donde está la iglesia, la reunión de la iglesia o de los santos, siempre hay luz a la ciudad y a las naciones. Y bueno, fue la iglesia del Antiguo Testamento, porque es la segunda ciudad que más se menciona después de Jerusalén. Así es, allí están nuestros orígenes. Y después fue conocida como la ciudad donde estaban los profetas, los sacerdotes, donde habitaban leones. Sí. En fin, hay muchas referencias de la Biblia con respecto Así a Betel. es. Por eso damos gracias al Señor por las revelaciones que nos está dando en este otoño acerca de sus bendiciones. Sigamos orando, ayunando, sigamos agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones, porque Él siempre es bueno con nosotros. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Gracias por estar siempre atentos a la palabra de Dios y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.